Hola, buen día. ¿Cómo están, estudiantes de primer año? Sé que en esta época tan difícil ustedes se deben sentir muy poco acompañados en esta etapa. Pero sepan que estoy con ustedes y que si a veces no respondo en tiempo y forma o en el instante en que ustedes preguntan, eh, no es una excusa, pero consideren que hay muchos cursos, muchos alumnos, muchas cuestiones para corregir, así que de a poco vamos a ir mejorando esta forma de trabajar, esta forma de enseñar que nos resulta extraña a todos, a ustedes como estudiantes, pero a mí también como profesora. La tecnología está, pero uno tiene que empezar a familiarizarse con esa tecnología y poder usarla. De hecho, yo encontré en Classroom una herramienta que me parece que la voy a seguir usando en todas las clases, más allá de la contingencia, ¿no? Más allá de que no nos podamos estar viendo personalmente. Sé que la construcción del vínculo entre el alumno y el docente es súper importante, porque la escuela no solamente enseña contenidos, ustedes no van al profesorado solamente para llenarse la cabeza de conceptos y de ideas acerca de qué es enseñar, qué es la didáctica, la pedagogía, el niño, etcétera, etcétera. Ustedes también se van a formar como personas, están empezando a formar su perfil docente, o sea, su perfil de persona docente, no quiero decir que no sean personas antes de llegar al profesorado. Entonces el vínculo es muy importante y se construye estando uno al lado del otro, cara a cara, o codo a codo tendríamos que decir hoy. Bueno, no se puede, así que vamos a tener que arreglarnos con lo que hay. Sé que hubo un par de cortocircuitos, quizás con el tema del texto de Araujo. Araujo es compleja, pero sabe, es una mina que sabe y que lo sabe explicar. Entonces yo me tomé el atrevimiento de hacer una síntesis, sobre todo de la primera parte, para que ustedes puedan comprender de qué estamos hablando. Después vamos a entrar directamente en Comenio, que es el creador de la didáctica. Araujo lo que se propone en esta primera parte, como les dije, es explicar el carácter científico de la didáctica. O sea, ella quiere dejar sentado que la didáctica es una ciencia. Y para que tenga carácter de ciencia, cualquier disciplina tiene que tener un objeto de estudio y un método. Ahí aparecen en el texto un montón de autores que hablan en contra de la didáctica como ciencia, ¿sí? No la consideran ciencia. Algunos sí, y aparece Tentifanfani, aparece Carlino, aparece Bourdieu, este sociólogo y filósofo francés, que lo vamos a seguir viendo porque aporta unas ideas bastante importantes. Pero nosotros no nos vamos a meter en esa discusión. Esa discusión es de carácter epistemológico. ¿Qué quiere decir esto? La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de determinar si un conocimiento puede ser considerado ciencia o no. Cuando hablamos de cuáles son los principales debates o los principales problemas en la didáctica, entonces uno tiene que ver con esto, con la epistemología de la didáctica, con que si es o no es una ciencia. Ese es uno de los problemas centrales. Otro de los problemas, como lo explica Araujo, tiene que ver con la relación teoría y práctica. La didáctica es una teoría acerca de las prácticas de la enseñanza. O sea que si es teoría, no es práctica. La enseñanza es una práctica, porque uno aprende a enseñar enseñando en la práctica. Entonces, muchas veces el problema de la didáctica o lo que se le achaca a la didáctica es que desde el discurso, desde la teoría está todo muy lindo, pero que cuando se llega al aula, en la práctica, la cosa se complica. Y no es tan fácil adaptar la teoría a la práctica. Esa dicotomía, relación, teoría y práctica es otro de los problemas de la didáctica, porque lo que se le critica es que la didáctica se ocupa más del deber ser, de cómo debería ser una clase, pero que no atiende los problemas del cómo es. Esa es otra de las problemáticas que se le critican a la didáctica, ¿sí?
Bien, más allá del debate que se considere ciencia o no, que sea una rama de la pedagogía, es una ciencia de la educación, porque todas las ciencias que tienen que ver con el tema de la educación, la enseñanza y el aprendizaje forman parte de las ciencias de la educación, como ustedes bien lo pudieron leer. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio de la didáctica? ¿Sí? ¿Para qué sirve la didáctica? La didáctica es una teoría acerca de las prácticas de la enseñanza. Eso es lo que dice Camiglioni. Y esa me gusta, porque la didáctica no es una receta que te va a decir cómo enseñar, qué enseñar, cuándo enseñar. La didáctica es como que brinda tips. El objeto de estudio de la didáctica es la enseñanza. O sea que la didáctica se dedica a la enseñanza, no al aprendizaje. La enseñanza es una actividad exclusiva del docente, en términos categóricos, ¿no? Después vamos a ver que en el aula se producen aprendizajes múltiples, que tanto el alumno aprende como que también aprende el docente, porque aprende de sus alumnos a adaptar sus clases, a adaptar sus prácticas, a reflexionar, a responder las necesidades del alumno. Pero bueno, en principio vamos a decir que la didáctica es eso, es una teoría acerca de las prácticas de enseñanza. Y esas prácticas de enseñanza se realizan o se llevan a cabo en un contexto determinado, o sea, en un momento y en un tiempo y en un lugar. Cuando Comenio escribe su Didáctica Magna, que es la obra que da origen a la didáctica en el año 1630, está pensando en maestros y alumnos de 1630, del siglo XVII. Cuando Camiglioni o Feldman, autores argentinos que se ocupan de la didáctica, le hablan al docente o piensan en el alumno, están pensando en un docente concreto de ahora, del siglo XXI, y un alumno del siglo XXI. ¿Se entiende? Por eso tiene carácter histórico la didáctica. El objeto de estudio, repito, es la enseñanza, porque es la actividad exclusiva del docente en el aula. El aprendizaje es un proceso independiente de la enseñanza, porque el aprendizaje es un proceso que lleva a cabo el estudiante. El aprendizaje, es un proceso voluntario del estudiante. Aprende aquel que quiere aprender. ¿Cuál es la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, que son dos procesos diferentes? La enseñanza lo que va a hacer es tratar de provocar el aprendizaje, es tratar de acompañar el aprendizaje. La enseñanza va a tratar de que se produzca el aprendizaje, pero son dos procesos separados, ¿sí? Hasta acá es lo que plantea Araujo, y quiero ver si me olvido de algo. Bueno, habla que en cuanto al debate epistemológico, hay como dos versiones o dos miradas muy características y muy diferentes acerca de la didáctica, que son las que dieron origen después a todos los desarrollos teóricos posteriores a Comenio. Una que se denomina visión dominante. ¿Qué significa esto? Que es la visión que más fuerza tiene, es la idea acerca de la didáctica que domina toda la idea acerca de la didáctica, y es pensar que la didáctica es un compendio de técnicas acerca de cómo enseñar. En este caso, dentro de esta mirada, la didáctica sería algo así como un saber hacer, como un recetario que se le entrega al maestro para que sepa cómo enseñar. Esa visión dominante imperó durante mucho tiempo en el sistema educativo, y es más, en algunos aún continúa. Pero hay otra mirada que es mucho más amplia de la didáctica, que no implica solamente una receta de cómo enseñar, ¿sí? Porque el cómo enseñar depende de un montón de variables que no se pueden contemplar en el momento de hacer una teoría. El cómo enseñar va a depender del grupo de alumnos, de las características personales de esos alumnos, de las características físicas de los alumnos, ¿sí? De la cantidad de alumnos, de la edad de los alumnos, del lugar donde se dé la clase. Hay un montón de variables que intervienen, de la característica de lo que se enseña, o sea, del contenido de la enseñanza. Entonces, no podemos hablar de recetas, porque lo que puede ser beneficioso y provocar el aprendizaje o promover el aprendizaje en un grupo, para otros no. Bien, la mirada entonces más amplia no se queda solamente con
el cómo enseñar, sino que va a abarcar 3 aspectos, ¿sí? Uno que es de carácter explicativo, que está relacionado con qué es enseñar, intenta definir qué es enseñar. Un carácter normativo que ahí sí entra en el debate acerca de cómo enseñar, cuáles serían las mejores prácticas, ha clasificado algunas técnicas, ¿sí? Ha clasificado algunas metodologías como el método socrático, el método de la práctica, lo vamos a ver después, ¿sí? Y hay una mirada o un aspecto que se denomina utópico. ¿Qué es una utopía? Una utopía es un lugar ideal, algo a lo que se quiere arribar, que difícilmente se cumpla porque es justamente eso, un ideal, ¿sí? Y el ideal y la perfección no existe. Pero este carácter utópico hace referencia a que la didáctica siempre está buscando cuál es la mejor forma de enseñar, ¿sí? Esta visión amplia de la didáctica sostiene que su función es entonces no establecer recetas, sino crear categorías de análisis. ¿Qué es eso de categorías de análisis? Conceptos propios de la disciplina. Por ejemplo, técnica, estrategia, actividades de enseñanza, o sea, estrategias de enseñanza, actividades de enseñanza, esos son conceptos propios de la disciplina, que la didáctica intenta explicarlos, describirlos. Otros de las categorías o conceptos son la intervención en el aula o intervención didáctica, crear modelos de enseñanza. Entonces, para sintetizar, porque ya me estoy extendiendo mucho y veo que vamos 11 minutos, yo creo que al minuto 3 ya lo abandonaron y lo retomaron después. El objeto de estudio de la didáctica o a qué se dedica la didáctica es a la enseñanza, a crear conceptos, a explicar conceptos, a desarrollar estrategias y a pensar en qué es lo mejor y a analizar qué es lo que sucede en el aula, ¿sí? Esta es la primera parte. Después seguimos con el origen de la didáctica. Bueno, les mando un beso y saben que pueden contar conmigo. Me encantaría poder estar en el aula, me encantaría poder conocerlos a todos personalmente, pero no se puede. Si alguien tiene ganas de subir a Classroom algún pequeño videíto para compartir, por lo menos poner su foto, bienvenido sea. Bueno, la próxima vamos a ver si hacemos una clase virtual. Les mando un beso y sigan cuidándose.